Francisco se ha caracterizado a lo largo de la historia por tener una intensa actividad cultural, y esa actividad cultural ha tenido protagonistas individuales, pero también ha sido fomentada desde los distintos gobiernos municipales en distintas etapas. Vamos a hablar de lo que se denominan los juegos florales. Juegos florales, ¿qué son los juegos florales? ¿Qué se perseguía con este tipo de eventos? ¿En qué épocas se realizaron? Bueno, hay muchísima gente que no vive ya en San Francisco que le encanta la historia de la ciudad, y la verdad que es un gusto reflejarla. Y dentro de esa historia, bueno, toda la actividad que tiene que ver con el mundo de la cultura, con el mundo de la poesía y los juegos florales. Yo empezaría, Arturo, pidiéndote que nos expliques, bueno, qué es un juego floral y por qué se llama juego floral. Bien, los juegos florales son una tradición que ya tiene más de 700 años y comienza en el siglo XIV en Francia, cuando gente culta de aquella época advertía que la lengua provenzal estaba sufriendo un deterioro en la forma de expresarse. Entonces comienzan a organizar lo que serían los juegos florales, que eran precisamente para rescatar lo que se llamaba la lengua provenzal, que es anterior todavía a lo que es el francés actual, el francés antiguo y el francés actual. Y se llamaban juegos florales porque se realizaban en unos espacios abiertos, que eran como si fuesen unos jardines donde iban los poetas a recitar, pero el premio era una flor que luego también se convirtió en una flor, pero con un valor metálico, la flor de plata. Claro. ¿No? Entonces tenía un valor. Ese era el premio que se le daba al poeta. A la persona que ganase. A la persona que ganase, ¿no es cierto? ¿Y era solo de poesía o poesía? Originalmente era poesía. Exacto. Fue de poesía, era para que precisamente la parte más lírica pueda expresarse de esta manera. Y con el paso del tiempo, esto se instituye en una academia ya literaria, hablamos de como de 200 años después, porque es una tradición que continuó, hasta que, pasado el tiempo, ya se deja de lado lo de la lengua provenzal y la lengua en la que tenían que expresarse los poetas era el francés. Claro. Era el francés. Luego, esto tiene réplicas en otros países, en otras naciones, por gente que también estaba preocupada por la calidad del idioma, y comienza a hacerse en distintos países, cada uno con el idioma suyo. Claro, obvio. Naturalmente, obvio. porque veían que a través de esos certámenes, hoy sería un certamen literario, claro, esos certámenes literarios de alguna manera se recuperaba y se difundía el buen decir y, la lengua de la forma más pura. Y se promovía todo lo que es el mundo de las letras, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no es cierto? Y qué es lo que podía expresarse a través de la palabra. Pasa el tiempo, ¿no es cierto? Evidentemente la Academia de los Juegos Florales sigue existiendo en Francia, es una de las más antiguas, y si no la más antigua institución cultural del mundo. Y así es que en el año 1936 esos Juegos Florales también desembarcan en San Francisco. En nuestra ciudad de San Francisco. Primeros Juegos Florales, los primeros Juegos Florales, 1936. 1936, con motivo de la celebración de los 50 años de la ciudad. No podía ser de otra manera que de la mano de un amante de las letras. Claro, que era el intendente, que era Raúl Villafañe. Claro. De todos modos, esto ya venía organizándose desde antes también. Tengamos en cuenta que Villafañe preside todos los actos del cincuentenario, pero él asume el 1 de mayo. Y los festejos del cincuentenario fueron el 9 de septiembre. Ya estaba todo organizado, de todos modos, ¿no es cierto? Porque quienes habían organizado los Juegos Florales de San Francisco eran la Sociedad Damas de Beneficencia, el Centro Cultural y las autoridades municipales, que obviamente le dan el gran apoyo, junto con la empresa Geniol. Geniol auspició, fue uso de todo el auspicio. Es más, cuando se realizan los Juegos Florales, llega a San Francisco un tren especial que traía a autoridades de la literatura argentina, entre ellos Arturo Capdevila, que vino como mantenedor de esos Juegos Florales, en un tren. Y en el tren venía con la propaganda de Geniol, en el frente del tren. Era un tren contratado. Un evento de una repercusión extraordinaria. Grandísima. Y se presentaron escritores de todo el país. De todo el país. De todo el país. Fueron unos juegos muy grandes donde
el jurado estuvo integrado por personalidades de la literatura de San Francisco en aquel momento, como precisamente Villafañe, el doctor Joaquín Martínez, el doctor Mendoza Fragoso, que era un boliviano, odontólogo y residente en San Francisco, pero una persona dedicada mucho a la cultura, e integraron, entre otros, el jurado con Arturo Capdevila, que era el que encabezó toda la organización y de esos últimos días y el control de que todo sea, digamos, de una buena calidad literaria. Entre los sanfrancisqueños, que fueron distinguidos tanto en poesía como en cuento, estaba Arturo Lescano, que fue el gran ganador, ¿no es cierto?, del certamen. Arturo Lescano fue el autor de La Canción de San Francisco. De La Canción de San Francisco. De La Canción de San Francisco y de infinidad de poesías y poemas. Y era un empleado, por un lado era empleado del diario La Voz de San Justo y por otro lado era empleado del Correo. Claro. En los dos lugares trabajaba Lescano en aquella época. Y el otro fue el doctor Alfredo Balini, que no solamente era, digamos, de profesión odontólogo, pero aparte era pintor. Hay innumerables cuadros del paisaje lugareño pintados por Alfredo Balini y también era dedicado a la literatura, porque él tenía, su esposa era de apellido Hank y la familia Hank en San Francisco, entre ellos uno de los más destacados fue Felipe Hank, eran personas muy dedicadas a las cuestiones culturales en San Francisco. Y también en cuento, en ese año 1936, se destacó Marcelo Amsler. Marcelo Amsler, claro, Marcelo que tiene Amsler. muchos cuentos escritos. Muchísimo, y ganó premios incluso en España, ¿no es cierto? En los años 70, él gana un premio muy importante de la Caja de Ahorro Nacional de España, que fue la Hucha de Oro, que la gana en el año después de 70 y pico. Arturo, hubo algunos reconocimientos para personas que después fueron figuras Claro, a nivel precisamente, nacional. Claro, precisamente. En esos Juegos Florales del año 1936, uno de los que obtuvo distinciones también fue nada más ni nada menos que Abel Santa Cruz. Abel Santa Cruz, con el paso de los años, era un jovencito, digamos, que estaba iniciándose en literatura, pero años después fue una figura destacada de las telenovelas, un ¿cierto? escritor Y radioteatros. Y radioteatros, claro, un gran autor de telenovelas y radioteatro, Abel Santa Cruz. Abel Santa Cruz, que bueno, fue una personalidad de la televisión y la radio argentina. Obtuvo en los Juegos Florales de San Francisco del 36, obtuvo ya un premio. Un premio, un reconocimiento. Exactamente. ¿Se continuó después del 36? Bueno, con después los se Juegos Florales? interrumpen la realización de los Juegos Florales y recién por una gestión muy intensa que había hecho en su momento, entre otros, la gente del Centro Cultural, en los años 90, durante la intendencia de Jorge Bucco, y con Alberto Navarro como director de Cultura. Como director de Cultura, vuelven a instaurarse ya por ordenanza los Juegos Florales, que tenían que realizarse cada 3 años. Así que en el año 1995 tenemos una segunda edición de Juegos Florales en San Francisco con una gran repercusión, y fíjate que el premio de aquel momento para el ganador de los Juegos Florales, que también estaba la rosa, que se entregaba la rosa metálica, ¿no es cierto?, que es la rosa dorada, la rosa de plata, el premio era de 3.000 pesos. Año 1995, claro, dólares. Sería hoy como un premio a una poesía de 30.000 pesos. 30.000 pesos, sí. ¿No? Según dónde lo contás. Claro, según cómo se cuente, pero rondaríamos los 30.000 pesos. Que es un premio muy importante. Sería un premio muy importante en el día de hoy. Es más, cuando ya en años siguientes, en el año 2001, por ejemplo, se realizan también los Juegos Florales, el premio baja a 2.000 pesos. Todavía seguíamos con el peso $1, pero baja a 2.000. Así que bueno, se hace en el 95, en el año 98, en 2001 otra vez, 2004 y 2007, que es la última realización que tiene. No obstante, está la ordenanza, pero sería interesante que a través de Dirección de Cultura o de los organismos literarios que hay en San Francisco se promueva otra vez la realización de los Juegos Florales, porque ubican a la ciudad en el contexto cultural nacional. Claro. Porque eso, acá vienen autores de todo. Cuando se hicieron las distintas ediciones, venían autores de todo el país. Además, la poesía es una rama de las letras maravillosa y tiene muchos cultores. Claro, y lo que atrae cada Juegos Florales es que los que son los mantenedores, que se les llama, son figuras literarias nacionales importantes que vienen para como supervisar el trabajo
Y ahí, en estos Juegos Florales, a veces, ¿no es cierto?, es cuestión de esperar después del paso del tiempo, puede, como en el caso de Abel Santa Cruz, que tuvo una repercusión nacional, surgen figuras que con el paso del tiempo van a ser figuras literarias. Y otra cosa importante es que en el año 2001 se inauguró en lo que es la plazoleta Villafañe, precisamente en homenaje a Villafañe, que fue el que trajo los primeros Juegos Florales a San Francisco, o durante su intendencia se hicieron los primeros Juegos Florales, se inauguró el Monumento de los Juegos Florales, que es una obra de Oscar Bolaño, que está representada en una piedra, ¿no es cierto?, un libro, y además la imagen de Cervantes. Claro. ¿No? Eso fue un conjunto, así digamos, arquitectónico, con un diseño del arquitecto Maquieraldo. Era en la época en la que era director de cultura Oscar Cornaglia, persona también dedicada a la pintura y también si bien es arquitecto, pero dedicado a la pintura y a la poesía, y realizada por Oscar Bolaño. Bien, intensa la actividad en todos los campos de la vida de San Francisco, de la historia de San Francisco. Y en este caso seguramente ustedes, como nosotros aquí, como mi caso personal, se habrán enterado de algunos datos de esa rica historia cultural de San Francisco que, por supuesto, desconocíamos. Ese es el sentido que tiene Huellas, ese es el sentido que ha tenido este bloque también.